Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque depende del horario que uno pueda ver la prédica o depende del lugar. Queremos que esto se extienda, no sé, hasta dónde, hasta China, Japón, no sé, hay traductores ahora. Se agrandó Chacarita, diría alguien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches nuevamente. Estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis. Mi nombre es Darío, soy pastor de la congregación, Primera Iglesia Bautista. Y hoy es domingo y está lindo. No es esos calores de días anteriores. Hoy es un día hermoso que podemos disfrutar también de esto nublado, de esto lindo que el Señor también nos prepara para estar en familias. Y damos gracias a Dios porque tenemos un tiempo de venir acá a la casa del Señor. Y hoy es un día especial, le decía a mis hermanos, y te digo a vos que lo vas a ver. El título de la prédica de hoy se llama Compromiso de Urgencia. Estuve escuchando a un pastor que lo conozco, estuve con él personalmente, y dijo esta palabra y se me grabó en mi corazón y en mi mente. Porque hay un compromiso de urgencia, un compromiso que necesitamos saber y que está pasando y que la iglesia tiene que tomar. Anótalo, llévatelo en tu corazón, compromiso de urgencia. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer y qué es lo que la iglesia debe hacer? ¿Sí? Pero antes de introducirme ya en la palabra del Señor, yo le pedí a unos hermanos que dieran un pequeño testimonio. Ellos estuvieron en retiro / capacitación en la ciudad de La Falda, en el ministerio de Mauricio y Daniela Montión, Ministerio de Restauración, que algunos de nosotros ya hemos estado allí. Son 7 días intensivos, donde siempre digo yo, es corazón abierto. Y Dios agarra tu corazón, lo saca y lo ministra, ¿sí? Y son días especiales. Y yo quiero que ellos puedan contar brevemente lo que Dios ha hecho en sus vidas, que es el principio de lo que ellos van a tener que continuar. Les decía a mis hermanos, esto es el comienzo de algo, pero es importante saber y entender qué es lo que tenemos en nuestra alma, por qué a veces caemos en las mismas cosas, por qué nos detenemos en algunas cosas. Y este ministerio te ayuda a escarbar, el Espíritu Santo escarba profundo, porque hay testimonios, porque hay palabra, porque hay ministración, porque hay grupos pequeños, porque hay gente que está peor que vos, te lo puedo asegurar. Y cuando vos abrís tu corazón, ahí nadie se avergüenza, nadie te señala, te sentís amado, protegido, te sentís guardado, amado. Entonces el Espíritu Santo empieza a ministrar nuestros corazones y empieza a sanar nuestras heridas. Si algo tiene esta casa, la casa acá, la Primera Iglesia Bautista, que es una casa de sanidad. Nuestros pastores, sobre todo Adela, ella ministra sanidad interior con un equipo. Por eso, si estás aquí en esta iglesia, tenés que pasar por las aguas de la sanidad. Después puedes ir a La Falda si querés, pero ministrá, dejate ministrar por los pastores. Nosotros con mi esposa también ministramos sanidad interior. Hay un equipo que ministra la sanidad del corazón, porque venimos con heridas, venimos con cuestiones que pasamos desde niño hasta la adultez. Dentro de la familia o a veces en la misma congregación o en el trabajo o en la vida misma pasan situaciones que a veces las negamos, a veces las cerramos, pero están latentes. Y en un momento u otro salen a la luz, por muchos motivos. Y salen a la luz a veces en situaciones que no deberían salir. Y eso afecta a los más cercanos que tenés, a tu entorno. Por eso es muy bueno, y felicito a los hermanos que tomaron esa decisión de ir allí a La Falda, porque se animaron a abrir su corazón. Y Dios va a seguir el proceso de sanidad. Así que vamos a ir uno por uno porque, bueno, lo están filmando. Después seguramente el equipo de multimedia irá a editar. Y así que, bueno, pido al primero que estaba dispuesto para pasar. Lo veo acá a Luciano. Luciano, puedes pasar. Le dije brevemente porque, bueno, no se puede extender. Hay un tiempo también para la filmación. Así que presta atención a los testimonios. No se distraigan. Vení, Lucho. Damos gracias por él, un jovencito que se animó también
trabajó arduamente porque tiene un costo ir allí a la falda, no es gratis. Y él trabajó, se esmeró, pidió permiso, fue obediente y se fue para allá. Qué bueno, esa plata la puede haber tirado en otro lado. Con joven, ¿cuántos años tenés, Lucho? 21. 21. Con la plata que gastó te puedo asegurar que puede comprar cualquier cosa. Pero dice que la palabra de Dios, cuando vos decís la mejor parte, no va a ser quitada. Y él lo que eligió, esa parte no va a ser quitada, ¿sí? Así que Lucho, brevemente. Buen día, hermanos. ¿Cómo están? Bueno, contar brevemente, como dijo el pastor, ¿no? Mi experiencia en la falda. Bueno, como dijo el pastor, yo creo que cada uno de los que están acá tienen que ir para experimentar lo que es, porque no es fácil describir cómo el Señor trabaja y obra, ¿no? En cada uno de los corazones, ahí, ¿no? Cómo te ministra y, como decía el pastor, te sentís amado. Yo, bueno, realmente me sentí hijo, ¿no? Que el Señor me había escogido. Porque, bueno, les cuento brevemente. Yo me acuerdo que hace unos años estaba en el auto con mi papá y viste por ahí esas preguntas de hijo que por ahí se le vienen. Le digo, che, pa, ¿ustedes me quisieron tener? O sea, estaba planeado yo. Y me dijeron, no, la verdad que no, ni vos ni tus hermanos, viste, como que lo habíamos planeado. Y bueno, viste, eso como que me pegó, viste. Si bien sí fui deseado, ¿no? Porque me tuvieron, obviamente, es como que saber que no te tenían en sus planes es como duro, ¿no? Pero después ahí en la falda, me acuerdo que, no recuerdo bien si fue el lunes o el martes, que es cuando estaban ministrando, recuerdo que, bueno, uno de los hermanos me vino a ministrar y me dijo así claramente, ¿no? El Señor te eligió, Él te formó, Él te hizo, ¿no? Y claro, y ahí entendí que si bien quizás no estaba en los propósitos de mi padre para ese momento, el Señor sí ya me tenía pensado, ¿no? Para ese momento. Y así que, no, verdaderamente sí volví restaurado, renovado, amado, porque encima yo antes de ir allá ya venía medio decaído espiritualmente, ¿no? Y allá como que volví a retomar esa relación con Él, ¿no? Y es más, me acuerdo que el lunes y el martes se me vino a la mente mucho el versículo ese que está, creo que en Jeremías, puede ser, pastor, donde dice el Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ¿no? Estaba todo el día ese versículo. Y también, bueno, el lunes también, cuando estaba ministrando Mauricio, dijo, bueno, pregúntenle al Espíritu Santo qué le tienen que entregar, ¿no? ¿Qué le tienen que entregar de las cosas con las que vinieron? Y bueno, yo le pregunté, claro, como le dije recién, ya venía yo medio alejado, hace bastante que no venía a la iglesia. Y bueno, le pregunté, Espíritu Santo, ¿qué querés que te entregue? Y así fue instantáneo. Me dice, tu corazón. Me dice, así, directo. Tu corazón. Bueno, más acompañado del versículo ese, ¿no? Volveos a mí. Y bueno, y un montón de experiencias más que también son muy lindas, ¿no? Bueno, también termino con esta, que fue cuando estábamos en los grupos pequeños. Los grupos pequeños son, bueno, literalmente como dice la frase, son grupos pequeños, después está el grupo general que son 50, 60 más o menos, después los grupos pequeños son 5, 6 más o menos, con 1 o 2 líderes. Y bueno, recuerdo que el miércoles, cuando estábamos ahí en los grupos pequeños, estaban ungiendo con aceite, ¿no? Estaban ungiendo con aceite. Y bueno, yo en eso cierro los ojos, ¿no? Y estaban los líderes, ¿no? A cada lado, orando, poniéndome aceite. Y cuando cierro los ojos, así tengo la imagen de que está el Señor en el medio, ¿no? Se lo veo el Señor parado ahí en el medio de nosotros. Y claro, bueno, cuando abro los ojos, ¿no? Después cuando terminan de ungir todo, cuento, ¿viste? La experiencia.
Y uno de los líderes me dice, bueno, preguntale al Señor como qué significa, ¿no? Esa visión. Y bueno, le pregunté justo en el momento, ¿no? Señor, ¿qué significará eso? Y ahí nomás también me respondió diciéndome, yo estoy en medio de ustedes, me dice. Y yo creo que también como el Señor estuvo ahí en medio de nosotros, también está acá en medio de nosotros hoy. Así que eso, hermanos, invitarlos a que vayan a la falda porque descubren un montón de cosas también. O sea, no solamente reciben sanidad, que también aprendí que la sanidad no es la meta final, sino el proceso. No es que uno va por, ay, quiero ser sano y ya. No, o sea, el Señor te necesita sano también para que vos puedas impartir sanidad a los demás. No es solamente una cuestión de yo. Y eso, los invito a que vayan porque también descubren muchas otras cosas más. No sé, pecados ocultos, ¿no? Iniquidades y muchas cosas que por ahí como padres, ¿no? No han arreglado con el Señor y eso se transfiere a los hijos, ¿no? Así que yo creo que también como padres, los padres que están acá, es muy importante que vayan para cortar con muchas iniquidades y bueno, que sus hijos puedan estar en santidad, ¿no? Frente al Señor. Así que, bueno, hermano, ese es mi breve testimonio. Bueno, debo confesar que al principio no sabía bien a dónde iba. Lo tomé como una capacitación. Días previos dudé en ir, ando con un problema físico con ciatalgia, digamos, un problema en el ciático. Pero bueno, también entendí que era el enemigo que me estaba trabando. Pero bueno, decidí ir a la falda. Desde la introducción que hace Mauricio Montión, empezó con Jeremías 18, el alfarero y el barro. Desde ese minuto cero ya empecé a llorar y el Espíritu Santo me empezó a tocar. Yo venía hace un tiempo orando sobre esa palabra, que el Señor me tomara y me transformara con su voluntad. A medida que pasaron los días, en todas las plenarias, los talleres, las capacitaciones, el Señor fue como que mi corazón, imagínense, como locker, como digamos casillero que yo tenía cerrados, trabado, empezó a sacar pecados ocultos de muchos años y diciéndome, tenés que hablar con esta persona, pedirle perdón, tenés que hablar con esta persona, pedirle perdón, tenés que hablar con esta persona y pedirle perdón. Y me fue mostrando uno por uno las personas que tengo que pedirle perdón. Como dice Luciano, esa sanidad es un proceso, no es la meta. La meta es Cristo, es el día a día, el segundo a segundo con Él. Entonces me fue mostrando todos esos pecados que yo tenía como cerrado, encasillado. Ese proceso tengo que enfrentarlo, tengo que transitarlo. No soy la misma persona que fue. Darío días previos me decía, y Eugenia, no vas a volver igual. No volví igual, se lo aseguro. Y esas personas que tengo que pedirle perdón, no sé cómo reaccionarán, pero tengo que ser obediente al Señor. El Señor me lo pidió. Seguramente va a haber cambios en mi vida cuando yo abra eso, pero tengo que hacerlo, tengo que confesarlo. En los grupos pequeños, como dice Lucho, a mí me tocó con 3 hermanos y un pastor. Ahí también abrí mi corazón, conté mi vida, conté estos pecados ocultos que tengo y sentí liberación, sentí limpieza, oraron por mí. Fue un momento maravilloso. Estando ahí en la falda, perdés la noción, o por lo menos a mí, perdés la noción del tiempo, de la hora, no sabés si es lunes, si es martes, si es miércoles. Estás enfocado solo en eso, estás enfocado en Cristo. Otra cosa que me impactó a mí es que soy hijo amado del Señor, que el Señor tiene un amor perfecto y eterno para mí, que yo hasta ese momento no lo había. Yo siempre oraba, Dios Padre Todopoderoso, pero entendí el concepto de la palabra Padre. Soy hijo amado. Él me ama, Él me buscó, Él me escogió. Eso también fue algo revelador para mí.
Como dije, la sanidad es parte del proceso, no es la meta. No soy la misma persona que fue. El retiro es intenso, es transformador, es renovador. Los invito a que vayan si pueden ir. Desde mi humilde lugar, les puedo decir que si están estancados en la fe, si están chatos, como una hermana dijo hace dos semanas atrás, hace 2 domingos, es un lugar para ir. Es un lugar para ir, para transitar, para conocerlo. También le agradezco a los hermanos con los que compartimos. A Alejandra y a Michael los conocía porque compartimos discipulado y célula, pero nos sentimos bien entre nosotros, con los otros hermanos que también estuvieron ahí. Así que los invito a ir. Es transformador, es renovador. Así que háganlo. Si lo pueden hacer, háganlo. Bueno, me presento, algunos seguramente ya me conocen, pero para quienes no me conozcan, soy Félix, papá, esposo, hijo. Bueno, sigo emocionado todavía, ¿no? Desde que vine desde allá. La verdad que fue un proceso bastante profundo el que hemos tenido allá con el Señor. Poder entender que durante mucho tiempo no viví mi identidad como hijo, ¿no? Fue una de las cosas que más me impactó, y entender que fue producto a veces, muchas veces de heridas, ¿no? Y cómo me manejé yo desde muy niño hasta adulto con esas heridas. Estando allá, conocí el arrepentimiento, conocí lo que era perdonar a las personas que me lastimaron, porque comprendí que cuando Jesús está en la cruz y dice, perdónalos, no saben lo que hacen, es así tan profundo como Él lo dice. En uno de los últimos días me pasó algo muy particular. En los grupos pequeños teníamos este tiempo de adoración, de consulta, donde también podíamos hablar de nuestros pecados, ¿no? Y nuestras heridas. Pero también teníamos un tiempo que se llamaba la oración escucha, donde nosotros predisponíamos a escucharlo al Señor, o que el Señor nos mostrara o nos respondiera a lo que nosotros preguntábamos, ¿no? Estando en la oración escucha, le pregunté al Señor qué quería que me mostrara, o sea, qué tenía para mostrarme en base al proceso que estaba viviendo, porque desde que había llegado, así como lo cuentan los hermanos, el Señor te toca y vos te desmoronás, ya no te podés resistir en el espíritu que transitábamos en ese tiempo. Y el Señor me mostró algo que la verdad que le doy gracias a Dios y lo tomé con aceptación y comprendí que soy su hijo a través de eso. Al cerrar los ojos y tomar un tiempo en el silencio y en la calma, el Señor me muestra cómo de una pared rocosa, tapada de malezas, un hombre saca un niño, ¿no? Flaco, desnutrido, sucio, húmedo, tapado en tierra, y va con él a UPA, ¿no? Y lo acuesta y lo empieza a hidratar, lo empieza a lavar y lo trata de reanimar, y lo reanima y ese nene responde, ¿no? Y en esta mañana quiero darle gracias a Dios porque tuve muchos años ahí en ese rincón oscuro de mi vida desde muy niño, y muchas veces no sabía por qué no avanzaba en la fe, o no era productivo como papá, como esposo. En algunas cosas podía ver cosas buenas y en otras cosas me sentía muy estancado. Pero a través de ese proceso en la falda pude entender que Él me rescató, que Él hizo ese proceso de restauración y que debía aceptarme como su hijo y aceptarlo como mi Salvador. Bueno, para hablarles un poco de lo que fue el proceso, así como lo contaron los hermanos, teníamos grupos pequeños, teníamos seminarios y demás.
La verdad que predisponernos a ese tiempo fue muy importante porque escuchar los testimonios de las personas fue restaurador para nosotros. Las personas que brindaban los talleres eran personas que transitaron ese proceso como lo transitamos nosotros esa semana. Fue un tiempo muy lindo en el cual debo agradecerle a la congregación, a mi familia, porque fuimos muy apoyados para estar allá, a nuestros pastores que estuvieron orando, al Señor que preparó este proceso, porque yo hacía muchos años que quería ir y no había podido, pero comprendí que este era el tiempo. Y bueno, acá estamos en Villa Merced abrazando ese proceso que recién comienza y buscando en el Señor ser prácticos para su obra, ¿no? Amén. Bueno, hola, me llamo Michael, por si, algunos no me conocen. Solamente decirle que caminé por caminos malos. El diablo había puesto velos en mis ojos, hice daño a mucha gente sin saber que hacía daño. Pagué por las maldiciones que descienden para nosotros. La verdad que llegué a Cristo y me sentía mal por todo lo que había hecho y intenté cambiar mi vida y el Señor me dice, yo te voy a dar esa oportunidad, pero vas a tener que luchar contra el diablo. Tuve que descubrir mis pecados, las maldiciones que me habían trascendido a mí. Y la verdad que estoy contento porque pude lograr encontrar la raíz. La verdad que descubrí cosas muy feas que me pasaron de chiquito, donde el diablo había tomado poder sobre mí y que yo la transmitía a la gente que estaba alrededor mío. Pero gracias a Dios, Dios me eligió y hoy puedo decir que estoy libre de todo. No ha sido fácil, caí, pero me levanté porque soy un verdadero guerrero de Dios. Y agradecerle a Dios por su misericordia. Y quizá, no sé si hay gente que está atravesando cosas feas o no acá, decirle que no están solos, que sigan confiando en Dios y que no le den la legalidad al diablo, porque el diablo cuando te toma, se pagan las consecuencias y son feas. Cuando uno paga las consecuencias del diablo son feas. Solamente decirle eso, Dios los bendiga. Hola, buenos días hermanos, ¿cómo están? Les quiero contar que para mí fue muy importante ir a la falda. Realmente pensé que iba a ser algo un poco más liviano, tranquilo, pero el Señor tocó en lo más profundo de mi ser. Pude notar que había una herida materna, la cual no me dejaba durante muchos años relacionarme bien con mi mamá. Siempre había estado peleando, siempre se generaba algo así como una rivalidad, cosa que en realidad no es, solo que yo lo había percibido así. El diablo no me dejaba ver que mi mamá es el primer amor de Dios y que siempre estaba ahí cuidándome. También pude ver que estaba mi papá ahí cerca y que por razones laborales no podía acompañarnos, pero que siempre estaba ahí y me abrazaba y me daba el amor que también Dios le había dado y que también que el que había recibido, intentando hacerlo mejor de lo que se lo habían hecho sus padres, porque es así, cada uno ama de acuerdo a cómo lo han amado también. Gracias a esas heridas pude ver que me había estado relacionando de mala manera con mis amistades, que estaba creando dependencia y codependencia, también hasta el género complementario, que dejaba mi vida en las manos de personas equivocadas y que no estaba fijando mis ojos realmente donde tenía que ser, que era en Dios. Que tenía que mejorar eso y trabajar mucho en mí. También, como dicen los chicos, en los grupos pequeños, Dios me mostró que podía confiar y confesar algo que me había dolido por muchos años. Y pude ver la mano de Él ahí
y me dijo, acá es el lugar para hablar. Y me liberó de algo que me había dolido durante 8 años. Y fue increíble, porque es muy difícil de explicar, pero después de confesarlo sentí una liberación, una libertad que no le puedo explicar. Dios estaba haciéndome nueva. Y yo sé que Él quiere cosas buenas para mí y confío que esto es un proceso el cual estoy dispuesta a transitar. Y que aunque me lleve tiempo, yo quiero ser mejor, pero para Él nada más. Yo quiero ser la niña de sus ojos, como me dice Él. Y como dicen mis compañeros, yo tuve algo raro. En realidad no raro. Pude ver a Dios mientras estaba en el parque sola. En un momento me sentí sola y pude verlo en una banqueta sola. Ahí, y digo, wow, Dios se pasa, como dice el pastor. Porque es tan espectacular, así todo tan increíble y está en todos lados, solo que a veces no lo queremos ver. A veces por ceguera, a veces porque nos negamos y no estamos dispuestos a abrirnos como realmente tiene que ser. Pero Dios es espectacular, nos acompaña. Bueno, ese es mi testimonio. Que tengan un lindo día. Damos gracias a Dios fuerte, que es para el Rey de Gloria. Siempre los testimonios son impactantes. 2 cosas voy a decir. Apagamos un ratito los ventiladores. Y esto no es lo último, dirán los vendedores. Hay más. Pero quiero decir 2 cosas. Primero, doy gracias a Dios por mis pastores, Miguel y Adela. Y por eso quiero que me escuchen bien. No sé si predicar a esta altura del partido, pero voy a tratar. Con todos estos testimonios ya tendremos que orar y nos vamos a casa. Pero doy gracias por mis pastores Miguel y Adela, porque ellos nunca se opusieron a un ministerio como el ministerio de Mauricio. Es más, siempre nos animan a que podamos ir. Doy gracias a Dios por la libertad que dan nuestros pastores, que no buscan lo profundo para manipular nuestro interior. Y dicen, no, que van a ir a otro lado. Sin embargo, ellos nos dan la libertad para poder elegir. Sentite libre en esta casa. No hay casas como esta casa, como otros pastores. Te pido que ores por nuestros pastores, ¿sí? Que ores por mí también. Te doy gracias por nuestra familia, por la libertad que ellos nos dan de decir que vayan, y ellos están atentos también. Por supuesto que yo tengo las charlas después y algunas cosas podemos estar de acuerdo o no con el ministerio, y bueno, lo vemos, pero nuestros pastores siempre nos dan libertad, ¿sí? Y le pedí a Maiten, como siempre lo molesto a Maiten, porque hay un video de una canción y la letra que tiene y el músico que lo canta tiene que ver con la restauración, tiene que ver con lo que Dios hizo en él y con la chica que va a cantar él. Y lo escuché por medio de Julián, que le gusta ese tipo de música, no sé a ustedes, pero es linda. Así que apagame las luces, súbeme el volumen. Y después voy a pedir a los chicos que vengan y vamos a orar por ustedes, ¿sí? Como congregación nos vamos a bendecir, ¿sí? Vamos a cambiar un poco la temática de lo que siempre hacemos. ¿Quién sabe lo que está pasando en el Bolsón con los incendios? ¿No? Grandes incendios, miles de hectáreas. Y escuché lo que hablaba un vecino. Y lo anoté y dijo, nosotros como vecinos nos unimos para combatir el fuego. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Ni está obligado a hacerlo, sino que sabe lo que tiene que hacer. Y a la vez, cada uno ayuda a su amigo. No se trata de mi casa, de mi lugar, de mi hacienda, de mis hectáreas, sino también velar por el otro. Y ellos combaten el fuego, tremendo. Dicen que fue a propósito, que alguien lo hizo, intencional. Decía este varón, este muchacho, que se le murió el padre mientras quieren rescatarlo, porque el padre no se quería ir, porque hacía años que había trabajado en ese lugar y no hubo forma, y cuando lo van a rescatar ya había fallecido el papá de él. Y me hizo ver que hay un fuego que está consumiendo, no solamente así como ellos, que es físico y es real, sino un fuego espiritual que está consumiendo. Y ese fuego, que es fuego extraño, está consumiendo a la iglesia con muchas cosas.
Por eso te quiero animar a que en este día y con los testimonios que hemos escuchado puedas salir y reflexionar, ¿sí? Voy a ser lo más breve posible. Este año recibimos la bendición pastoral. ¿Quién no tiene la bendición pastoral? ¿No la tenés? Pedila. Si no la tenés, está en las redes y te la podemos mandar, o si no, los ujieres la pueden hacer, no sé. Está André, ¿se puede hacer? Ah, bueno, hay, en la oficina hay. Así que ponela, como dice Adela, como dice Miguel, en la heladera, donde la puedas ver, y léela. ¿Sí? Porque es importante para el año, para esta casa. Te va a direccionar, es rectora para lo que vamos a cursar este año en la iglesia. La bendición pastoral dice, el año que Dios demanda confianza en Él. Y es cierto, tantas cosas vemos, tantas cosas pasan, que el gobierno dice esto, que lo otro, lo que vemos global, lo que nos pasa a nosotros, como contaban los hermanos, lo que pasa en la familia, lo que pasa en la iglesia, y eso te agobia. Llega un momento que te agobia, que dice, ay, dame un respiro, Señor. Y es cierto. Pero Dios dice, es demanda que confíes en mí, que haya confianza en Él. Y la pastora Adela toma de Jeremías 42, después léelo completo si no lo puedes leer. Y en una partecita 42-22 dice, si van a Egipto será un ejemplo de lo que es ser maldito, desolado y objetos de burla, dice esta versión que tomó Adela. Es decir, tenemos la tendencia como seres humanos, pues yo no quiero hablar de esto específicamente, tenemos la tendencia de volver al pasado. Es eso, Egipto. Es volver a las cosas que nos hicieron seguras, ¿sí? Es volver a aquellos que en cierta manera estábamos cómodos, aún comiendo cebolla y ajo como comían los judíos, aún siendo esclavos. Pero bueno, acá estoy, ¿sí? Y es lo que no quiere Dios, es salir de Egipto. Pero nosotros tenemos la tendencia de volver al pasado. Le contaba a los hermanos ayer, ¿se acuerdan el programa Gente que Busca Gente? ¿Sí? ¿Quién lo vio acá? ¿Yo fui el único mundano que lo vio? Ah, no, varios lo vieron. Bueno, había una mujer que quería conocer a su exnovio de la juventud. Y pone la foto un rubio, rulos, sé que era camionero del hombre, un porte. Y ella quería conocerlo porque había quedado viuda, ya mujer grande, y lo quería conocer a este hombre. Y lo encontraron. Entonces, creo que era Bañato, que era el presentador. Dice, bueno, hemos encontrado a tu exnovio. Y la mujer, ya con sus 60 y pico largo, bien puesta, se la veía bien. Dice, ahí por la puerta va a aparecer el nombre de este caballero. Y cuando ingresa el hombre ya pelado, ya estaba medio achacado, la cara de la mujer, ¿para qué habré pedido que lo encuentre? Más vale perderlo que encontrarlo. Como dice, la cara es que sí, lo pasado pisado, dice el dicho, ¿no? Pero volver atrás. Viste que está de moda la música de los 80s. Yo siempre le digo a mi esposa que tengo compañeros que nos juntamos de la secundaria y se emocionan y quieren volver. Y le digo, ¿qué es la falta de sanidad? La falta de propósito. Porque la Biblia dice, no mires hacia atrás. Las cosas pasadas no mires. Pero tenemos la tendencia de ir a buscar las cosas viejas, porque vemos el futuro con nuestros ojos y vemos calamidad, vemos fuego, vemos que no hay esperanza. Pero Dios dice, no, confíen en mí. Este es el año que yo les demando es que confíen en mí. Y yo quiero tomar, si ustedes después lo van a leer, hay 7 bendiciones con que los pastores nos bendicen a nosotros, ¿sí? Y la última dice, te bendecimos con firmeza de carácter y temor del Señor para que no te apartes de Él. Jeremías 32:40. Si quieres ponerlo ahí, pero yo quiero leerlo del 39. ¿Sí? ¿Están conmigo? Perdón que estoy con los resfríos de estos cambios de tiempo. Y dice el 39. Vamos rápido. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. El Señor habla ahí, porque muchas veces nos sentimos que no pertenecemos a nada y a nadie, que andamos vagando por ahí. Pero Dios dice, ustedes son mi pueblo. Y dice 1 de Pedro, después pueden leerlo ustedes, 2:9, son pueblo escogido, nación santa.
Dice, yo los saqué, ¿para qué? Para que ustedes digan lo que yo he hecho en ustedes. Sacerdote escogido, son pueblo adquirido por mi sangre para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó. Él te llamó para que anuncies las virtudes de Él. ¿Sí? Entonces, Dios dice, yo soy tu pueblo, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Hay gente que dice, yo no creo en Dios. ¿Cuál es el Dios que me hablas? Bueno, este. Por eso Dios te dice, yo soy tu Dios. Cuando a las personas vos le decís, yo tengo mi Dios, ¿y quién te crees que sos? ¿Que tenés un Dios aparte? Sí, tengo un Dios aparte del tuyo, porque el Dios tuyo es de minúscula, el mío es Dios grande de mayúscula. ¿Sí? Es un Dios. Él dice, yo soy tu Dios. Sos mi pueblo, sos mío, sos nación santa, sos pueblo adquirido. Y fue por la cruz de Cristo y la sangre derramada, es el precio, que ya hablamos del domingo pasado, del valor del precio y del rescate. Y dice, en el 39, era el 38 primero, el 39, algo que ya hemos hablado también aquí, pero importante, no sé si lo tenés la versión NBI, justo. Dice, esta es otra versión. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Coherencia entre el pensamiento y la conducta. Algo que nosotros tenemos que trabajar. Dice el Señor Jesús, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Lo demás procede de mal. Lo demás dice es del diablo. Si vos te comprometés con Dios, es para sí. Si vos decís que sí el Señor, es para sí. No para, y bueno, dije sí, pero después otra cosa. Por eso dice en la bendición pastoral, ustedes pueden leer que ellos le dijeron a Dios y le dijeron al profeta, decirnos lo que tenga, vamos a hacerle caso, que nos profetice lo que venga, no importa si nos guste o no, le dicen al profeta. Bueno, dice el profeta, yo voy a buscar a Dios y le voy a decir lo que Dios me dijo. Y les dice, nada lindo. Y le dijeron, sí, sí, sí. Y se quisieron volver a Egipto. Por eso Dios después los reprende. ¿Van a volver a Egipto? Van a hacer escarnio, burla, van a vivir en maldición. Por eso dice, sean coherentes con lo que piensan y su conducta. Tiene que haber coherencia, significa constancia, unión, conexión con lo que digo, con lo que actúo, congruencia. Dice, coherencia significa que te va a unir a las cosas que vos querés hacer. Es una relación que se une con una cosa o con otra. Eso es la coherencia entre el pensamiento y la conducta. Muchas veces hemos hablado del tema del votar, que no sabe la política de la iglesia, pero sí, decían siempre los pastores, tanto Miguel como Adela, si vos vas a votar un candidato que está a favor del aborto, ¿cómo? Es incoherente. Si vos hablamos de la vida, y Dios, un Dios de vida, un Dios de creación, y votás a alguien que dice está a favor del aborto, entre tu pensamiento y tu conducta hay una incoherencia, no es coherente. Entonces nosotros tenemos que trabajar eso como iglesia de Cristo. Yo voy a servir al Señor, pero, yo lo diezmo, pero, bueno, pero yo diezmo pero no quiero servir, pero, ¿por qué? No es coherente lo que estás diciendo. En esta casa creemos en el diezmo y nos posicionamos en el diezmo y las ofrendas para el Señor. Y también servimos al Señor, ¿sí? Y nos comprometemos en el Señor. Tiene que haber coherencia, porque eso dice la palabra, si vos lees, te va a ir bien y es para tu propio bien. No se me ocurre a mí, a los pastores, te va a ir bien. Y no solamente a vos, sino a quién, a tus hijos. Yo no creo que los que estamos acá querramos que a nuestros hijos nos vayan mal, ¿no? Quieren que a los hijos les vayan bien, ¿cierto? Hagamos caso a la palabra del Señor, que haya coherencia entre su pensamiento y la conducta. Jeremías habla mucho de eso. Después lo pueden leer, cómo el pueblo de Israel decía una cosa y decía otra. Cambiaba todo porque no le gustaba lo que Dios proponía. Hace años atrás una hermana me dijo, mirá, si yo no estoy en este ministerio, yo lo voy a servir. Porque yo quiero estar acá. Y hoy no está ni acá ni allá. Y está alejada del Señor. Y yo, Señor, tráela porque tiene mucho para dar.
No te enfríes. Buscarlo al Señor. ¿Sí? Sé coherente con tus pensamientos. Hay cosas que no te van a gustar, quizás de nosotros los pastores de la iglesia. Siempre decimos, no hay iglesia perfecta. Y si donde vas, la vas a arruinar. Porque vos también sos imperfecto. ¿Sí? Sigamos. Dice el 40. Haré con ellos un pacto eterno. Y quiero leer lo que dice el doctor González, un libro que me lo regaló una hermana amiga, que es una maravilla, y habla sobre Latinoamérica y cómo nosotros estamos influenciados por aquellos conquistadores. Pero no voy a tocar ese tema. Pero él habla de lo que es el pacto en Dios, que no tenemos idea de lo que es el pacto. Pero mirá lo que dice. Él lo resume en esto. Pacto es declarar una regla al pactante, que el pactante se ata por juramento, comprometiéndose a cumplirla y decretando eficaz e irrevocablemente lo que ha de ser, por el beneficio de la otra parte. Es decir, el Señor dice Él es ley, Él declara, Él se ata, dice, porque Él se ata, hace un juramento, se compromete a cumplirla. Es eficaz, es irrevocable, es decir, no se puede anular. Él cuando hace un pacto con nosotros es porque Él lo va a anular, no va a mentir. Y en beneficio nuestro, por eso dice, yo un pacto eterno, no es que un pacto ahí es eterno con vos y con tu familia. Es un pacto que dijo de tu familia. Después léelo, dice 2 Corintios 1:20, porque las promesas de Dios son sí y sí en el amén. Si Él te prometió que tu familia va a ser salva, pero quiere que vos agarres y tomes el pacto. Dice Malaquías 3:6, yo no cambio, Él no cambia, pero ¿por qué me pasan esas cosas? ¿Cambió Dios? No, nosotros hemos cambiado. Decían los hermanos testimonios, me di cuenta que estaba con pecado en mi corazón. Había pecados en el fondo que yo no podía descubrir. Y hoy me di cuenta. Pero yo no cambio, dice. Nosotros tenemos que cambiar. Y ese es el pacto que hace Él. Y dice Jesús, este es el nuevo pacto que es en mi sangre. El nuevo pacto que hizo el Señor, ya no más del Cordero sin mancha que hacía en la antigüedad, sino fue Cristo en la cruz. Ese pacto de Dios, dice, yo doy el pacto eterno con mi Hijo Jesucristo. Dios su Hijo. ¿Sabe lo que es eso? Lo que somos papás, que dan a nuestros hijos. Uno sabe cuando un hijo de está alejado y te duele el corazón, ¿no? Que, sobre todo cuando sos creyente y tu hijo se ve que no va, no avanza, y das todo para que él venga a la casa del Señor y te duele y orás por él y no le entran balas y sufrís, o tu esposo, o tu esposa, o tu mamá, tu papá, y llorás y clamás. Y vos decís, Señor, ¿y qué daría yo? Y dice Jesús, yo di mi hijo. Confiá, porque hay un pacto eterno que es irrevocable. Créeme, yo lo juré, y lo que yo juro yo no cambio. Y si las promesas son de Dios son el sí, y así en el amén. Y yo voy a decretarlo, lo voy a cumplir. Pacto eterno, dice el Señor. Sigamos. Haré con ellos el pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Del temor del Señor. Dice, pondré el temor del Señor. Ayer hablábamos con los hermanos del barrio San José, que hay un espíritu que no lo voy a hablar ahora, pero es un espíritu que se ha metido en las congregaciones, pero también está afuera. Y ese espíritu hace que te bloquees, hace que te pongas duro, hace que no puedas escuchar la voz de Dios, hace que te alejes, que entres en rebelión. Ayer hablábamos y nos identificamos que muchos de nosotros podemos tener ese espíritu y hace que pierdas el temor del Señor, que te da lo mismo pecar que no pecar, servir que no servir, que estar en la congregación que no estar. Y bueno, si diezmo lo diezmo me da lo mismo, si hago esto me da lo mismo. Ese espíritu entra y se forma una fortaleza en tu mente. Y Dios tiene que romper esa fortaleza. Porque esas fortalezas son tan profundas que la palabra, ¡pum!, rebota.
Y por eso no hay cambios. Dicen los hermanos que fueron, y vuelvo a insistir, Dios tuvo que romperlos, romper esas fortalezas mentales. Alguna vez ya hemos predicado de eso. Dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. No tengo sabiduría porque has perdido mejor el temor a Él. Consultale, fíjate, ¿qué te está diciendo el Señor? Proverbios 9:10, puedes verlo después. El temor del Señor te prolonga la vida, te da años más. Yo lo veo a mis pastores, Miguel, Adela, con su edad, ¿cómo son? Son como pibes. Digo, wow, ¿cómo llegar a esa edad como ellos? Cada vez rejuvenecidos están. Y con proyecto, y quiere proyecto, el pastor mío lo para, Miguel, le digo yo, basta. No, ¿qué para? Si yo tengo vida, es como un Caleb, ¿viste? Nada más territorio, que acá Caleb, pues léelo, ¿quién era? Un hombre grande que tenía 80. Él dijo, yo quiero tierras, pero quiero aquellas tierras, Y pidió más tierras. Pues léanlo. Y veo a mis pastores, y Dios te prolonga la vida, y te da para que puedas seguir y sembrar. Y para tomar buenas decisiones, puse al final. El temor de Dios, cuando vos te humillás a Él, no el miedo, sino el temor reverente, te hace tomar buenas decisiones. ¿Cómo estás con las decisiones en este año que vas a cursar? Dice el Señor también, y mostraré mi favor. Y le mostraré mi favor. Tendremos el favor de Dios. ¿Y qué es el favor de Dios? Dios nos bendice, te abre puertas cuando están cerradas, si vos le crees a Él. O te cierra puertas y te abre otras. Y te muestra, ese es el favor de Dios. Y te cubre de peligros. Yo tengo unos hermanos aquí que vi el favor de Dios. Pasó una situación y vi, wow, el favor de Dios, ¿o no? El favor de Dios, decir, Señor, ¿cómo me cubriste con todo lo que puede haber pasado? Fue el favor de Dios. Para que no se aparten de mí. Dice el 41, me regocijaré en favorecerlo. Dios se alegra en favorecerte. ¿Sabías que se alegra el Señor? Él pone una sonrisa. Él se alegra, Él quiere favorecernos. Dice la palabra de Dios en Proverbios, si hallamos a Él, alcanzamos el favor de Dios. Tenés que hallarlo. ¿A dónde? En su palabra, en lo que Dios tiene, en el servicio. Insisto en eso, en venir, juntarte con las familias de la fe, en animar unos a otros. Ese es el favor de Dios que te alegra, que Él se alegra y te da ánimo el favor de Dios. Él se regocija. Y con toda mi alma y con todo mi corazón, dice el Señor, dando como fuera un hombre, como fuera un papá. Eso es lo que tiene Dios, que es como, Él se muestra como padres, es como padre. Él es el Dios bondadoso, dice, ¿viste cuando tu hijo te hace alegrar? Y dices, wow, hace poquito tuve una noticia, que voy a ser abuelo. Sí, así joven como soy. Un aplauso, gracias. Señor, abuelo, pues soy un pibe todavía, no. Pero, se ríe la Sofi. Pero, gracias a Dios, porque Dios cumple las promesas de Él. Y oro por mi Dios, Señor, gracias por este bebé, por las promesas. Lo recordaba hace muchos años atrás, yo era papá soltero. Y Agustincito era chico, y yo conocía al Señor. Y la mamá de Agustín lo conocía al Señor. Y yo le dije, mirá, yo voy a hacer algo. Ella lo veo bautizado por Iglesia Católica. Y yo dije, yo lo voy a presentar. Y recuerdo que fue en San Luis, una iglesia grande. Y dice el pastor, es la primera vez que un hombre presenta a su hijo. Generalmente es la mamá soltera. Entonces, lo presentamos con otros hermanos que me acompañaron. Y el pastor me mira y mira a Agustín y dice, wow, hay generaciones acá. Y hoy se está cumpliendo, ¿sí? Dale un aplauso al Señor. Dios es de promesa. Dios te da favor. Dios se agrada con su alma, que nos da firmeza de carácter, dice la bendición pastoral, para que no nos alejemos de Él. Él dice, con toda
Con toda mi alma, dice Señor, con todos mis recursos, con el Espíritu Santo. Te voy a poner hermanos, te voy a poner una familia. Decía una hermana, ahora me siento en familia. Claro, la familia de la fe. Los plantaré firmes en esta tierra. Decí conmigo, firmes en esta tierra. Firme en esta tierra. Señor me planta firme. Y en esta casa. Y si te vas, te bendigo. Pero no te firme en Él, ¿sí? Si Dios te manda a otro lado, te bendecimos. En esta casa, con nuestros pastores, no manipulamos a nadie, ni retenemos a nadie. Son decisiones personales. Muchos se han ido y los bendecimos en bien, ¿sí? Y dice, 1 de Pedro 5:10. Ustedes lo conocen. Lo voy a leer. Donde habla justamente de que Él los planta. Dice, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¿Qué te dice el Señor? Te va a restaurar, pero pará, miramos acá, va a haber pruebas. Nadie te dijo, si venís por primera vez a esta casa, vas a tener pruebas. Me voy, chao, ¿sí? Me voy. Sí, vas a tener pruebas, Dios lo dice, en el mundo tendrás aflicciones, pero ánimo, yo he vencido, dice el Señor. Y es la fe la que vence al mundo, dice su palabra. Vas a pasar pruebas, sufrimiento, un poco, a veces más, a veces menos, pero pasás sufrimiento. Pero Él dice un poco y te dice algo más, yo te voy a restaurar. Aún en el medio del dolor, muchos pasamos dolores, angustias, pérdidas que hemos pasado, pero ahí Dios te promete que te va a restaurar, que te va a afirmar, porque el afirmar y el carácter no va a permitir que vos te alejes, te va a fortalecer, te va a dar carácter y te va a establecer. Una de las cosas que tenemos que aprender, que Dios te quiere establecer en Él primeramente, en Cristo, y después establecer un lugar, que este sea el año también que vos puedas saber en qué parte del cuerpo podés ministrar. Yo oraba por mis hermanos, porque es un tiempo, fue muy lindo todo, yo le digo, viste, a veces le pincho el globo como pastor, muy lindo todo, llorás todo, pero ahora vienen los picos, se ven en la cancha, ahora viene el diario, en tu casa, en el trabajo, allá estás en la nube, volás, sí, pero bajá acá, porque acá tenés que seguir, y tenés conflictos, pero Dios te promete que si vos confías en Él, Él te va a bendecir. Él te dice, el año que quiero que confíes en mí, que te sostengas en mí. Termino, si me acompañan los chicos acá. Estaba cerrando y como siempre el Señor me da algo, una perlita. Pero acá hay una decisión. El título de esta prédica se llamaba Compromiso de Urgencia. Hay una urgencia. ¿Saben que hay una urgencia en esta sociedad? ¿Sí o no? ¿Sabés que la iglesia es la que tiene que ser protagonista de esa urgencia? Chicos que se drogan de 13, 14 años, la droga que corre como si nada, llegan chicos a nuestras congregaciones con droga, me dicen, mirá, Darío, ministramos a un hermano con mi esposa, dice el crack, yo el crack lo tenía como que era allá de Estados Unidos, Centroamérica, no, el crack está de moda en este país, hace años ya, y uno vive en una burbuja muchas veces. Un poquito más bajito, por favor. Y está de moda el crack. Y me dice, estoy de los 14 años que yo me estoy drogando. Tengo 3 niñas y no sé qué hacer. Y me dice el papá, porque los padres son buenos, no pueden hacer lo que ellos puedan hacer. Pero dijo algo el padre, la primera vez que me pide auxilio, me dijo. Es la primera vez que me pide algo. Y un hermano, como el tacto, dice, bueno, te presento a los pastores. Pero esto es también para vos y para mí, no solamente los pastores. Hay una urgencia, hay leyes que atacan a la fe,
Hay tecnologías, ya vamos a hablar algún día de lo que es el globalismo, lo que es la inteligencia artificial, la tecnología y demás que afectan nuestras vidas diarias. Pero acá está la iglesia. Es un compromiso que tenemos que hacer. Vos y yo ya lo hice, mi familia ya lo hizo. Y mientras estaba cerrando, Dios me trajo este pasaje, después lo pueden leer. Marcos 1:16, dice que estaban lavando las redes los pescadores, estos muchachos laburando. Como dice el pastor Miguel, Dios llama a aquellos que trabajan, no llama a vagos. Llama a aquellos que trabajan, a los que están ocupados. Pero no puedo, Señor, a los que están ocupados, a vos te va a llamar, que tenés un montón de cosas. Y los vio y les dijo, vengan, síganme, porque ahora serán pescadores de hombres. Ya no van a pescar peces, sino van a pescar hombres. Y dice que hicieron algo ellos. Al momento dejaron las redes. Y yo digo, ¿cuántas redes tenemos que dejar? ¿No? ¿Estás dejando las redes sociales? Entre paréntesis, ¿te captan las redes sociales? Le decía a un hermano yo, cortá con las redes sociales, porque esas te están atrapando. Jóvenes, corten las redes sociales. Adultos, corten las redes sociales. Cortala, te hace mal la exposición. No expongas todo. Poné palabra de Dios. No expongas tu intimidad, no pongas a los chicos. Hay pedófilos dando vuelta, captura la imagen. No seas inocente. Trabajan con tu imagen. Te manipulan. Te hacen creer cosas que no son. Cortá Netflix un poquito, mirá la realidad. ¿Quieres ver la realidad? Te hace llorar las películas de Netflix, está bien, pero vamos al barrio, vas a ver las necesidades que hay. Me encuentro con una mujer, 32 años, del sur de Córdoba. Le quitaban 3 hijos, 2 hijos le quitaron, por droga y por alcohol. Me quería vender una pelota de fútbol a 2.000 pesos, me quiero drogar. Te voy a dar a Cristo, le digo. ¿Por qué estás así? Porque me quitaron mis hijos. Hace 7 años que no los veo y me murió un hijo hace poco. Y lo único que tengo a satisfacer mi alma es el alcohol y la droga. Y le dije, recibirlo al Señor. ¿Para qué? Para que cambies tu vida. Dale, dame algo de comer. Y le di algo de comer. Y oré, y vení, que vamos a orar por vos. ¿Querés ver la realidad? Mirá a tu vecino, mirá que está a tu lado, vas a ver. Cortá un poco de Netflix, de Amazon y lo que tengas, Disney. Acompañame conmigo al barrio. Vení con los chicos de la escuela bíblica a ver los traumas que traen. Saná para poder sanar a otros. Hay mucha gente con dolor acá en nuestra casa que puede ayudar. Hay gente mayor, hay jóvenes que necesitan de un adulto. Hay mujeres que han perdido seres queridos, abrazala, abrazá a aquel que está solo. Hay mucho por hacer, no te puedes aburrir en la casa del Señor, en la iglesia. Hay trabajo para hacer, hay desafíos para hacer. Y dijeron, dejaron las redes y lo siguieron. Y te pregunto, ¿vas a seguir al Señor? Te pregunto si me estás viendo, ¿vas a seguir al Señor? ¿Sí? Ponete de pie. Yo saludo a los que me están viendo, los bendigo, que esta palabra llegue a tu corazón, que pueda ser sellado por el Espíritu Santo y que puedas hacer paso de fe y que puedas mantenerte con firmeza de carácter y temor de Señor para que no te apartes.